Las 6 palabras que la voz al teléfono pronunció esa noche todavía resuenan en mi mente. Tu verdadero padre organizó todo esto. De pie en ese restaurante vacío a las 2 de la madrugada, sosteniendo $45 millones en bonos al portador, finalmente entendí por qué mi padrastro, Vernon, me había odiado durante 18 años. Mi nombre es Colton, y hasta esa lluviosa noche de octubre, yo no era nadie. Un lavaplatos de 26 años con los dedos permanentemente arrugados y una mala espalda, durmiendo detrás de los contenedores de basura cuando el refugio estaba lleno. El tipo de persona con la que te cruzas en la calle sin hacer contacto visual. Pero a veces Dios esconde sus milagros más grandes en los momentos más pequeños. Y el mío llegó en forma de un maletín olvidado bajo la mesa 7 en el restaurante Mel's. Vernon Brackley se casó con mi madre, Diane, cuando yo tenía 8 años. Desde el primer día, me miró como si yo fuera algo que se quitaría de la suela del zapato. Ese chico no es mío, le decía a cualquiera que quisiera escuchar, generalmente después de su tercera cerveza. Hijo bastardo de algún vago irresponsable que ni siquiera pudo quedarse para criarlo. Mi madre simplemente se miraba las manos cuando él decía estas cosas, sin defenderme nunca, sin explicar nunca por qué un exitoso capataz de construcción se casaría con una madre soltera con dificultades solo para atormentar a su hijo. La noche que cumplí 18 años, Vernon me arrastró de la cama por el pelo. Fuera, dijo, arrojando mi ropa a la calle. Los bastardos no merecen herencia. ¿Quieres un techo sobre tu cabeza? Ve a buscar la tumba de tu verdadero padre y pídeselo a él. Mi madre se quedó en el umbral con su camisón, las lágrimas corrían por su rostro. Pero no dijo una palabra. Ni una sola palabra. Durante 8 años después de esa noche, sobreviví. No viví, solo sobreviví. Lavando platos en el restaurante Mel's, comiendo los restos de comida que los clientes no terminaban, duchándome en el gimnasio hasta que se me acabó la membresía, y luego usando los baños de las gasolineras y el agua de lluvia. Me volví invisible, el tipo de persona que la sociedad finge que no existe. Pero me mantuve honesto, nunca robé, nunca mendigué, nunca abandoné la creencia de que de alguna manera, algún día, la vida tendría sentido. Luego llegó esa noche de octubre, cuando un anciano con un traje caro se sentó en la mesa 7 durante 2 horas, bebiendo una sola taza de café y mirando su reloj como si esperara a alguien que nunca llegó. Se fue en silencio, casi tropezando en su prisa, olvidando el maletín de cuero que revelaría la verdad sobre todo, quién era realmente mi padre, por qué Vernon me odiaba y por qué mi sufrimiento había sido orquestado por un hombre que me quería muerto incluso antes de que yo naciera. ¿Qué harías si abrieras un maletín y encontraras $45 millones en bonos al portador con tu nombre en una carta que decía que habías pasado la prueba? ¿Lo tomarías? ¿Llamarías a la policía, huirías? No hice ninguna de esas cosas. Me senté en ese restaurante vacío y esperé a que sonara el teléfono que había dentro, porque en el fondo, había estado esperando toda mi vida a que alguien me dijera que yo valía algo. Simplemente nunca imaginé que la respuesta vendría de un fantasma y destruiría la única familia que había conocido. Esta es la historia de cómo descubrí que Vernon Brackley asesinó a mi padre cuando yo tenía 6 meses, le robó a su esposa, pero no su fortuna, y pasó 18 años castigándome por tener los ojos de mi verdadero padre. Trata sobre cómo un multimillonario moribundo llamado Randolph Winters cumplió una promesa a su socio de negocios asesinado, probando si la pobreza había quebrado mi espíritu o revelado mi carácter. Y trata sobre esas 6 palabras que lo cambiaron todo, demostrando que a veces las personas que te llaman inútil solo temen que descubras lo valioso que realmente eres. Había estado lavando platos en el restaurante Mel's durante 3 años, mis manos permanentemente arrugadas por el agua caliente y el jabón áspero. Cada noche, frotaba platos hasta que me dolía la espalda, luego caminaba hasta el refugio para personas sin hogar si tenían camas, o encontraba un portal cálido si no las tenían. Esta era mi vida a los 26. No era exactamente el sueño americano que mi madre una vez me prometió cuando me arropaba en la cama de niño. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. La lluvia de octubre golpeaba las ventanas mientras yo me abría paso entre montañas de platos grasientos en la cocina trasera. El lavavajillas industrial rugía como una bestia, el vapor subía y me dejaba la cara resbaladiza de sudor. Mi gerente, Héctor, mantenía la radio encendida, poniendo canciones antiguas que me recordaban tiempos mejores, antes de que Vernon se casara con mi madre cuando yo tenía 8 años, antes de que la convenciera de que yo no era más que una carga que comía su comida y respiraba su aire. Colton, eres un buen chico,
dijo Héctor esa noche, apoyado en el marco de la puerta, mirándome trabajar. Estaba fumando, aunque iba en contra de las normas. Pero a las 2 de la mañana, a nadie le importaban las reglas. Me recuerdas a mí mismo hace 30 años. Mantén la cabeza en alto, muchacho. Él no sabía que yo había estado durmiendo detrás del contenedor de basura durante la última semana después de que me echaran del refugio por defender a un anciano llamado Walter de unos ladrones. 3 tipos más jóvenes habían acorralado a Walter tratando de robarle su cheque de beneficios de veterano. Intervine y recibí una paliza por ello, pero Walter conservó su dinero. El refugio tenía una política de tolerancia cero con la violencia, incluso la de tipo protector. Así que volví a las calles. Gracias, Héctor, dije, cargando otra rejilla de platos. Solo intento sobrevivir otro turno. Haces más que eso, dijo, apagando su cigarrillo. Llegas a tiempo, nunca te quejas, nunca robas comida como los otros que creen que no me doy cuenta. Eso significa algo. El restaurante estaba casi vacío esa noche. Solo un cliente en la mesa del rincón. La mesa 7, junto a la ventana. Era un hombre bien vestido de unos 70 años, con un traje de color carbón que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 5 años. Su pelo plateado estaba perfectamente peinado a pesar de la lluvia, y tenía el tipo de postura que hablaba de servicio militar o de una crianza con dinero de toda la vida. Llevaba 2 horas con la misma taza de café, consultando de vez en cuando un caro reloj de oro y mirando hacia la puerta como si esperara a alguien importante. Noche extraña para una reunión, observó Héctor. El tipo lleva aquí desde medianoche. Pidió un café y dejó una propina de $100. Quizás lo dejaron plantado, sugerí, rociando otra pila de platos. A su edad, es más probable que alguien no venga a despedirse, dijo Héctor sombríamente. Se le ve en la cara. Esa es la mirada de un hombre al que se le acaba el tiempo. Observé al anciano a través de la ventana de servicio. Sus manos temblaban ligeramente al levantar la taza, y había algo en sus ojos que reconocí, una profunda tristeza mezclada con determinación. Había visto esa mirada en el espejo muchas veces. Alrededor de las 2:15, el hombre se levantó de repente, se puso un caro abrigo de lana y se dirigió a la puerta. Se movió rápidamente, casi con urgencia, como si hubiera tomado una decisión importante. La campana sobre la puerta sonó cuando salió a la lluvia, y lo vi desaparecer en la noche, su silueta mezclándose con la oscuridad. Bueno, me voy, anunció Héctor, poniéndose la chaqueta. ¿Puedes cerrar tú solo? Siempre puedo, respondí. Era nuestra rutina. Héctor me confiaba las llaves y la caja registradora, aunque sabía que no tenía hogar. Ese tipo de confianza era raro, y nunca quise romperla. Después de que Héctor se fuera, terminé los últimos platos y comencé mi rutina de cierre. Fregar los suelos, limpiar las encimeras, apagar las cafeteras, contar la caja. La lluvia había empeorado, tamborileando contra las ventanas como si intentara entrar. El restaurante se sentía diferente cuando estaba vacío, como si toda la soledad del mundo se hubiera reunido en un solo lugar. Fue entonces cuando lo vi. Un maletín de cuero metido bajo el asiento de la mesa 7, donde había estado sentado el anciano. Tenía un aspecto caro, con esquinas de latón y cerraduras de combinación que brillaban bajo las luces fluorescentes. Mi primer instinto fue correr tras él, pero ya se había perdido en la noche. Mi segundo instinto fue llamar a Héctor, pero sabía que probablemente ya estaría en casa y su teléfono despertaría a su hija enferma. Me quedé allí un minuto entero, solo mirando ese maletín. La lluvia golpeando las ventanas, el restaurante vacío zumbando con el sonido de los refrigeradores y el letrero de neón moribundo de afuera. A veces puedes sentir que tu vida está a punto de cambiar. Como estar al borde de un acantilado, sabiendo que estás a punto de caer, pero sin saber si volarás o te estrellarás. No tenía idea de que ese maletín contenía la respuesta a cada pregunta que alguna vez había tenido sobre mí, o que recogerlo desentrañaría 18 años de mentiras. 20 minutos después de que el anciano se fuera, me quedé paralizado frente a la mesa 7, mirando ese maletín de cuero como si pudiera explotar. Mi primer instinto fue correr tras él, pero ya se había perdido en la tormenta. La lluvia afuera se había vuelto violenta. Cortinas de agua inundaban las alcantarillas y convertían las calles en ríos. Recogí el maletín con cuidado.
Era más pesado de lo que esperaba. El cuero era suave y caro bajo mis dedos arrugados por el agua de fregar. 2 cerraduras de combinación de latón lo mantenían cerrado, pero cuando las probé, ya estaban abiertas, con los números puestos en 0, 0, 0 en cada lado. O el anciano era descuidado o esto era intencional. Debería haberlo puesto en la caja de objetos perdidos detrás del mostrador. Eso es lo que haría cualquier persona normal. Guardarlo bajo llave, dar por terminada la noche, dejar que Héctor se encargara por la mañana. Pero algo me hizo detenerme. Quizás fue el peso, o los pestillos abiertos, o simplemente el hecho de que un hombre con un traje de $1000 se había sentado solo en un restaurante destartalado durante 2 horas solo para dejar esto atrás. Me senté en su mesa y lo abrí. El interior estaba forrado de terciopelo azul marino, impecable y perfecto. Montones ordenados de documentos de aspecto oficial llenaban la mayor parte del espacio. Cada fajo estaba sujeto con una cinta roja, como algo de un bufete de abogados. Encima de todo había un sobre blanco con 2 palabras escritas en una caligrafía elegante: por favor, lea. Mis manos temblaron mientras abría el sobre y desdoblé la carta que contenía. A la persona honesta que encuentre este maletín, si está leyendo esta carta en lugar de simplemente tomar lo que hay dentro, ya ha demostrado algo importante sobre su carácter. Estos bonos al portador son suyos para que se los quede, legal y moralmente. Suman un total de $45 millones y son completamente irrastreables. Considere esto como un pago por una vida de sufrimiento que no merecía. El teléfono en el bolsillo lateral sonará exactamente 20 minutos después de que se abra este maletín. Por favor, conteste. Su vida depende de que entienda la verdad. Lo leí 3 veces antes de que las palabras empezaran a tener sentido. Luego miré los documentos debajo de la carta. Bonos al portador. Los había visto en una película antigua una vez, donde el villano los robaba porque quien los posee físicamente es su dueño. Sin preguntas. Sin rastro de papel. Estos parecían reales, con marcas de agua y características de seguridad que captaban la luz cuando los inclinaba. $45 millones. Me levanté tan rápido que la mesa se tambaleó. Esto tenía que ser algún tipo de trampa o broma. Quizás un programa de telerrealidad, probando para ver qué harían las personas desesperadas. Busqué cámaras ocultas, pero solo vi las familiares baldosas manchadas del techo y las parpadeantes luces fluorescentes del restaurante Mel's. La voz de Vernon de repente llenó mi cabeza, tan clara como si estuviera parado justo detrás de mí. Los bastardos no merecen herencia. No eres nada, chico. Tu madre debería haberse deshecho de ti antes de que nacieras. Había gritado esas palabras la noche que me echó en mi 18º cumpleaños, su rostro morado de rabia mientras mi madre permanecía en silencio en el umbral, con los brazos cruzados como si estuviera sujetando su cuerpo para que no se desmoronara. Toqué uno de los bonos, pasando mi dedo por el sello en relieve. Se sentía real. Todo esto se sentía real, lo que lo hacía aterrador. La gente no deja simplemente $45 millones en restaurantes para que los encuentren los lavaplatos. Este tipo de dinero tenía que pertenecer a alguien peligroso. Traficantes de drogas, jefes de la mafia, gobiernos extranjeros. Tomarlo significaría huir para siempre, siempre mirando por encima del hombro. Pero, Dios, estaba tan cansado de no ser nada. Cansado de dormir en el frío, de comer sobras, de ser invisible. Este dinero podría cambiarlo todo. Podría conseguir un apartamento, ropa limpia, una cama de verdad. Podría volver a estudiar, convertirme en alguien que importara. Podría demostrarle a Vernon que se equivocaba en todo lo que había dicho sobre mí. Entonces me di cuenta del teléfono metido en el bolsillo lateral, un viejo teléfono de tapa que parecía nuevo, como un modelo de hace 15 años, pero nunca usado. La pantalla estaba oscura, pero cuando lo cogí, tenía la batería llena. Alguien había preparado esto con cuidado, deliberadamente. Miré mi reloj. Según la carta, sonaría en 5 minutos. Se me secó la boca. ¿Quién sabía que encontraría esto? ¿Cómo podían haberlo cronometrado tan perfectamente? El anciano se había ido a las 2:15, y ahora eran las 2:35. 20 minutos exactos. Me senté de nuevo, con el maletín abierto frente a mí.
$45 millones en bonos esparcidos sobre la mesa de vinilo agrietado de un restaurante donde ganaba $11 la hora. El teléfono descansaba en mi palma, silencioso y en espera. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza contra las ventanas y el letrero de neón parpadeó una última vez antes de apagarse por completo. 3 minutos hasta que sonara el teléfono. 3 minutos para decidir si iba a contestarlo o tomar el dinero y huir. 3 minutos para elegir entre la miseria segura que conocía y la peligrosa posibilidad de algo más. La tormenta afuera pareció detenerse, conteniendo la respiración junto conmigo, esperando a ver qué tipo de hombre era realmente cuando me enfrentaba a una elección imposible. El teléfono sonó exactamente cuando la carta decía que lo haría, un agudo trino electrónico que cortó el silencio del restaurante vacío como un grito. Lo miré fijamente durante 3 tonos, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Al 4.º tono, contesté. No cuelgue, dijo la voz inmediatamente. Era profunda, refinada, con el tipo de acento que pertenecía a las salas de juntas y los clubes de campo, no hablando con lavaplatos a las 3 de la mañana. Felicidades, Colton. Pasaste la prueba. Escuchar mi nombre hizo que se me helara la sangre. ¿Qué prueba? ¿Quién es? ¿Cómo sabe mi nombre? La prueba de carácter que tu padrastro falló hace 20 años. Por favor, siéntese si no lo está ya. Lo que estoy a punto de decirle será difícil de escuchar. Estoy sentado, mentí, en realidad paseando por el restaurante vacío, mi mano libre agarrada al mostrador para apoyarme. ¿Es usted el hombre que estuvo aquí esta noche? ¿El de la mesa 7? Sí. Mi nombre es Randolph Winters, aunque eso no significará nada para ti todavía. Te he estado observando durante mucho tiempo, Colton. El maletín, los bonos, todo lo que hay dentro es real, y todo te pertenece a ti. Esto es una locura, dije, mi voz quebrándose como si tuviera 13 años de nuevo, enfrentando la ira de Vernon. La gente no deja simplemente $45 millones en restaurantes para que los encuentren los lavaplatos. ¿Qué es lo que realmente quiere? Sí que lo hacen, cuando se les acaba el tiempo para enmendar viejos errores. Hizo una pausa y pude oír su respiración, dificultosa y ligeramente húmeda. Me estoy muriendo, hijo. Cáncer de páncreas, etapa 4. 3 semanas, quizás 4 si tengo la mala suerte de prolongarlo. Necesitaba asegurarme de que recibieras lo que era tuyo por derecho antes de irme. No lo entiendo. Nunca lo he visto antes de esta noche. No, pero conocí a tu madre antes de que conociera a Vernon. También conocí a tu verdadero padre. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me dejé caer en la mesa más cercana, mis piernas de repente incapaces de sostenerme. Mi padre está muerto. Murió en un accidente de construcción antes de que yo naciera. Mamá me dijo que se cayó de un andamio. Eso es lo que Vernon le dijo que dijera. Colton, tu verdadero padre era mi socio de negocios, Theodore Ashford. Construimos juntos un imperio inmobiliario comercial en los años 80 y 90. Era brillante, amable y estaba absolutamente entregado a tu madre cuando se conocieron. Estuvieron casados durante 2 años antes de que nacieras. Se me hizo un nudo en la garganta. Mamá siempre dijo que nunca se había casado con mi padre. Que solo era un tipo que se fue cuando ella se quedó embarazada. Eso no es posible. Tu madre tenía 23 años cuando conoció a Theodore en una gala benéfica a la que lo arrastré. Él tenía 41, divorciado, rico y completamente prendado de ella. Se casaron 6 meses después. Naciste 1 año después de eso. Theodore era el hombre más feliz que jamás había visto, mostrando a todo el mundo fotos de su bebé, planeando tu futuro, creando fondos para la universidad y cuentas fiduciarias. Entonces, ¿qué pasó? Mi voz salió apenas como un susurro. Vernon Brackley pasó. Era el capataz de construcción de Theodore, gestionando nuestro mayor proyecto de desarrollo. Inteligente, ambicioso y completamente despiadado bajo ese encanto de buen chico. Cuando tenías 6 meses, Theodore murió en una de nuestras obras. Un andamio se derrumbó, lo que la policía dictaminó como accidental. Pero yo sabía que no era así. Me levanté, incapaz de quedarme quieto. Vernon mató a mi padre.
Nunca pude probarlo, pero sí, creo que lo hizo. Vernon estaba allí esa noche, supuestamente trabajando hasta tarde. Las cámaras de seguridad fallaron misteriosamente. El andamio había sido inspeccionado el día anterior y pasó la prueba perfectamente. Luego Theodore cae 4 pisos sobre el hormigón. Y en 6 meses, Vernon está consolando a tu madre afligida, diciéndole que Theodore tenía deudas masivas, que el patrimonio estaba en bancarrota, que necesitaba su ayuda. Pero el dinero, estos bonos. Theodore era más listo de lo que Vernon creía. Mantuvo su verdadera riqueza oculta en cuentas en el extranjero, bonos al portador y propiedades a nombre de empresas fantasma. Me había pedido que fuera el albacea de su verdadero patrimonio si algo le sucedía. Pero cuando intenté acercarme a tu madre después de su muerte, Vernon ya la había envenenado en mi contra, le dijo que estaba tratando de robar a una viuda y a su bebé. Ella se negó a verme. Mi mente recorrió los recuerdos de mi infancia. Vernon apareciendo cuando yo tenía 7 años, casándose con mamá cuando tenía 8, el odio inmediato en sus ojos cada vez que me miraba. Él sabía quién era yo. Sabía que yo era el hijo de Theodore. Se enteró después de que se casaron. Tu madre se lo soltó una noche después de beber demasiado vino. Fue entonces cuando comenzó el abuso, ¿verdad? No podía soportar mirarte, sabiendo que eras el hijo de Theodore, sabiendo lo que había hecho para conseguir a tu madre, solo para descubrir que aquello por lo que había matado, el dinero, estaba fuera de su alcance. ¿Por qué no me ayudaste antes? La ira se mezcló con la confusión en mi pecho. Si sabías todo esto, ¿por qué dejarme sufrir durante 18 años? Esa es una pregunta justa, y no tengo una respuesta perfecta, dijo Randolph, su voz pesada de arrepentimiento. Ven a la oficina de mi abogado mañana a las 9. Brennan y Asociados, en el centro, en la calle Cuarta. Trae el maletín. Hay más que contarte, más que mostrarte, incluyendo pruebas de todo lo que estoy diciendo. Los bonos son solo el principio de lo que tu padre te dejó. Espera, dije, agarrando el teléfono con más fuerza. Dijiste que Vernon falló la misma prueba hace 20 años. ¿Qué prueba? Randolph tosió. Un sonido áspero que hablaba de una enfermedad grave. Hace 18 años, cuando cumpliste 8 y Vernon acababa de casarse con tu madre, intenté una última vez hacerte llegar tu herencia. Sabía que acercarme directamente fracasaría, así que puse a prueba el carácter de Vernon. Dejé un maletín en su camioneta con $5 millones en bonos al portador y una carta similar. El teléfono que había dentro estaba programado para llamarme. ¿Qué pasó? Tomó el dinero sin leer la carta, sin contestar el teléfono. Cambió esos bonos en una semana a través de contactos criminales que tenía. Ese dinero le compró la casa en la que creciste, los coches que conducía, la vida cómoda que construyó sobre la sangre de tu padre. Pero nunca encontró la verdadera fortuna de Theodore porque falló la prueba de la honestidad humana básica. Se me revolvió el estómago. La casa de la que me habían echado, el lujo que Vernon había ostentado sobre mí mientras me llamaba inútil, todo comprado con dinero destinado a probar si se podía confiar en él para mi herencia. Robó al hijo de su víctima asesinada. Sí. Y fue entonces cuando supe con certeza que había matado a Theodore. Un hombre inocente habría entregado ese maletín a la policía, o al menos habría contestado el teléfono para entender lo que estaba pasando. Solo un hombre culpable toma dinero manchado de sangre sin hacer preguntas. Entonces, ¿por qué ponerme a prueba de la misma manera?, pregunté, mirando el maletín lleno de bonos. ¿Por qué no darme mi herencia directamente? Porque necesitaba saber si años de abuso habían quebrado tu espíritu o revelado tu carácter. Tu padre creía que el verdadero valor se muestra en momentos de elección moral, cuando nadie está mirando. Podrías haber tomado esos bonos y desaparecido esta noche. En cambio, leíste la carta y contestaste el teléfono, tal como lo habría hecho Theodore. Oí una puerta abrirse al otro lado de la línea. Voces apagadas en el fondo. Señor Winters, dijo alguien, es hora de su medicación. Un momento, les dijo, y luego volvió a mí. Coulter, hay algo más. La razón por la que pude vigilarte todos estos años, saber dónde trabajabas, saber cuándo encontrarte solo. Walter, el anciano del refugio al que defendiste la semana pasada, no es un veterano cualquiera. Mi corazón se detuvo. ¿Qué?
Es mi hermano. Ha estado cuidando de ti durante 3 años, viviendo en las calles para estar cerca de ti sin levantar sospechas. Cada historia que te contó sobre su vida, su servicio en Vietnam, su familia perdida, todo es verdad, pero eligió estar allí para asegurarse de que estuvieras a salvo cuando yo no podía estarlo. Pensé en Walter, sus ojos amables, la forma en que siempre parecía aparecer cuando las cosas se ponían realmente mal, la vez que compartió su último trozo de comida conmigo, la noche que me convenció de no saltar del puente cuando todo parecía sin esperanza. Renunció a todo para cuidarme. Se ofreció voluntario. Dijo que cualquier chico que fuera hijo de Theodore merecía ser protegido. Él fue quien me llamó cuando Vernon te echó. Él fue quien se aseguró de que consiguieras el trabajo en el restaurante Mel's, convenció a Héctor de que te diera una oportunidad. Ha sido tu ángel de la guarda, durmiendo en el frío a tu lado. Las lágrimas me quemaron los ojos. Todos esos años sintiéndome solo, abandonado, inútil, y había habido gente observando, cuidando, planeando este momento. ¿Por qué no me dijiste la verdad hace años? Vernon tiene conexiones, peligrosas, de sus días en la construcción, algunas legítimas, otras no. Si de repente hubieras conseguido dinero como adolescente o incluso como joven adulto sin pruebas de los crímenes de Vernon, podrías haber tenido un accidente igual que tu padre. Pero ahora me estoy muriendo, y los muertos son excelentes testigos. Mi testimonio ya está grabado, sellado y entregado al fiscal del distrito. Vernon será arrestado en cuestión de días por asesinato. Después de todo este tiempo, he pasado 18 años reuniendo pruebas, registros financieros que demuestran que sabía de las reuniones de Theodore la noche que murió, testigos que lo oyeron hablar de la hermosa esposa de Theodore antes del accidente, el ingeniero forense que contraté que demostró que el andamio fue saboteado deliberadamente. Y ahora, con mi testimonio sobre los bonos que robó, tenemos prueba del móvil. Tu madre será llamada a testificar sobre cuando entró Vernon realmente en vuestras vidas, antes de la muerte de tu padre, no después, como afirmaron. El peso de todo se me vino encima. Toda mi vida había sido moldeada por un asesinato del que nunca supe, por un hombre que mató a mi padre y luego me torturó por existir. Mi madre lo sabía. No, ella también es una víctima, a su manera. Vernon es un maestro manipulador. La convenció de que tu padre estaba arruinado, de que yo era un enemigo, de que estabas mejor olvidando que Theodore existió. Pero ahora tendrá que enfrentarse a la verdad, y ese ajuste de cuentas os pertenece a ambos. Las 6 palabras que dijiste que me helaron la sangre, dije lentamente. Tu verdadero padre organizó todo esto. ¿Quieres decir que mi padre sabía que estaba en peligro? ¿Organizó este plan de contingencia antes de morir? Theodore no era tonto. Sintió que algo iba mal en sus últimas semanas. Me dijo que si algo le pasaba, me asegurara de que su hijo supiera que era amado, deseado y que se había provisto para él. Estos bonos, esta prueba, este momento, todo fue idea suya. Incluso desde la tumba, tu padre encontró una manera de salvarte. A la mañana siguiente, entré en las oficinas de Brennan y Asociados llevando ese maletín como si contuviera una bomba. El guardia de seguridad miró mi ropa manchada de lavaplatos y empezó a decir algo, pero el propio señor Brennan estaba esperando en el vestíbulo. Coulter Ashford, dijo, usando mi verdadero apellido por primera vez en mi vida. Te hemos estado esperando durante 18 años. La sala de conferencias estaba llena de documentos, fotografías y archivos que contaban la historia de la vida y muerte de mi padre. Estaba el certificado de matrimonio de mis padres, que demostraba que estaban legalmente casados cuando yo nací. Fotos de mi padre sosteniéndome de bebé, su rostro resplandeciente de orgullo. Registros financieros que mostraban el imperio que había construido, uno que hacía que los 45 millones en bonos parecieran calderilla. Randolph estaba allí, en una silla de ruedas ahora, con un aspecto más frágil que el que tenía apenas unas horas antes en el restaurante. Walter estaba sentado a su lado, y al verlos juntos, pude ver el parecido familiar. Walter se levantó cuando entré, y lo abracé por primera vez, ambos llorando como niños. Tu padre te dejó todo, explicó el señor Brennan, extendiendo escrituras y contratos. Propiedades comerciales en 7 estados valoradas en aproximadamente 200 millones, cuentas de inversión que han estado creciendo durante 26 años, y esto. Deslizó una carta sobre la mesa, sellada y fechada justo una semana antes de la muerte de mi padre. La abrí con manos temblorosas.
La caligrafía de mi padre era audaz y segura. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, entonces mis peores temores se han hecho realidad. Quiero que sepas que cada día que he tenido contigo ha sido un regalo. Eres mi mayor logro, mi alegría, mi legado. El dinero y las propiedades que te dejo son solo cosas, pero el amor que siento por ti es eterno. Sé el hombre que sé que puedes ser. Ayuda a otros que no tienen nada, porque sabrás lo que se siente. Y recuerda, tu valor nunca fue determinado por lo que otros decían de ti, sino por las decisiones que tomas cuando más importa. Con todo mi amor, papá. 3 semanas después, Vernon fue arrestado en la casa que había comprado con dinero robado. Los equipos de noticias lo filmaron siendo sacado esposado, gritando que yo lo estaba incriminando, que no era más que un bastardo que no merecía nada. Mi madre se quedó en el umbral, pareciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. Finalmente comprendiendo al monstruo con el que se había casado. Pagué por la acusación de Vernon, los mejores expertos forenses que el dinero podía comprar. El juicio duró 8 meses, pero el veredicto fue unánime, culpable de asesinato en primer grado. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se lo llevaban, me miró con tanto odio que los alguaciles se acercaron más. Pero no sentí nada. Para mí, ya era un fantasma. Mi madre vino a verme después del juicio. Lo siento, fue todo lo que pudo decir al principio. Nos sentamos en silencio durante un largo rato antes de que volviera a hablar. Amé a tu padre. Theodore era todo lo que Vernon pretendía ser. Amable, generoso, paciente. Cuando Vernon me dijo que Theodore había muerto arruinado, que tú y yo nos moriríamos de hambre sin su ayuda, le creí. Era joven, estaba asustada y sola. Lo elegiste a él por encima de mí, le dije, ya no enfadado, solo cansado. Cada vez que me llamaba inútil, cada vez que me pegaba, tú te quedabas ahí y lo permitías. Lo sé, dijo ella, y viviré con eso el resto de mi vida. Le conseguí un pequeño apartamento, me aseguré de que tuviera lo que necesitaba. No porque mereciera el perdón, sino porque el odio es un veneno que solo daña a la persona que lo alberga. Vernon me había enseñado esa lección con su propio amargo ejemplo. Con mi herencia, compré el restaurante Mel's y otros 6 restaurantes en dificultades, convirtiéndolos en centros de formación para personas sin hogar. Héctor dirige toda la operación ahora, dando segundas oportunidades a gente como yo. Hemos ayudado a 300 personas a recuperarse en solo 2 años. Walter vive conmigo ahora en una casa con vistas al océano. Dice que le recuerda a la costa de Vietnam, pero en paz esta vez. Randolph falleció 4 semanas después de esa noche en el restaurante, pero no sin antes ver a Vernon condenado. Sus últimas palabras para mí fueron, tu padre estaría muy orgulloso. A veces vuelvo a la mesa 7 del restaurante Mel's, generalmente tarde por la noche cuando está tranquilo. Pienso en cómo un maletín lleno de dinero reveló la verdad sobre quién era yo realmente. No un bastardo, no un inútil, sino el hijo de Theodore Ashford, amado y deseado desde el principio. La mayor herencia que mi padre me dejó no fue el dinero ni las propiedades. Fue la prueba de que siempre había sido valioso, incluso cuando el mundo intentó convencerme de lo contrario. Vernon pasó 18 años tratando de destruirme. Pero en su lugar, me enseñó que el verdadero valor no es lo que otros dicen de ti. Es lo que eliges hacer cuando nadie está mirando. Esa es mi historia. Y si resuena contigo, por favor, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escuchar que sus circunstancias actuales no definen su valor. Comenta abajo si alguna vez has tenido un momento en el que descubriste que eras más valioso de lo que otros te hicieron creer. Y no olvides suscribirte al canal para más historias sobre gente común que descubre verdades extraordinarias. Recuerda, a veces el peor sufrimiento es solo la preparación para tu mayor propósito.